Y Listo. gracias. Pues muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que con la alegría y con, pues siempre confiados en Dios que nos ama tanto, pues damos gracias a Dios porque tenemos vida, porque estamos bien, porque sin duda hoy nos permite reunirnos a cada uno de nosotros, este, pues sobre todo para encontrarnos con su palabra. Hoy damos inicio a nuestro tercer tema del curso bíblico y lleva por título algo padre que se llama Los hombres rompen con Dios. Hemos visto que a lo largo de la historia, cuando iniciamos el curso bíblico, vemos la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Vemos cómo esa palabra de Dios empieza a trastocar los corazones y empieza como que a veces incomodarnos, como que a veces darnos luz, pero sobre todo nos invita a que podamos nosotros a vivir en esa alegría y en esa santidad. Por eso hoy, en el tema que vemos, los hombres rompen con Dios, vamos a ver que pues nada es perfecto. El hombre se deja llevar por las tentaciones, el hombre se deja seducir por el mal y entonces rompe la amistad con Dios. Y es sin duda un tema que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar para ver cómo estamos llevando cada uno nuestra propia vida, cómo es que se nos presentan esas tentaciones, pero sobre todo a la luz de la palabra, vamos a ver cómo es que Dios siempre nos va a dar la ayuda que necesitamos. Simplemente, como dice el dicho, flojitos y cooperando, porque Dios es el que va a hacer todos. Y sobre todo, como pedíamos al principio, tener una apertura de corazón. Pues sean bienvenidos todos, queridos hermanos. Iniciamos nuestro tema. Juntos iniciamos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo, Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los En los corazones de tus corazones de fieles tus fieles, y enciende en enciende en ellos el ellos el fuego de tu fuego de amor. tu amor. Envía, Señor, tu Tu Espíritu Espíritu y todo será será creado y se renovará ahora la la faz de la faz de tierra. la tierra. Oh Señor, Oh dame Señor, agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Pues bien, queridos hermanos, como yo les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Los hombres rompen con Dios. Y en este tema precisamente vamos a ver, nos quedamos la vez pasada, cómo es que lo que más ama a Dios, lo que más quiere Dios es el hombre. Y vemos un buen de características en lo que nos parecíamos a Dios y principalmente en las cosas trascendentales, que nos dio una dignidad, nos compartió su espíritu, nos dio la capacidad de amar, pero sobre todo nos hizo de una manera distinta en la cual depositó todo su amor y toda su confianza para darnos a cada uno de nosotros la creación. Y veíamos precisamente que hasta se preocupaba que Dios estuviera solo el hombre, que no encontrara la compañía perfecta, que no, que en cierta forma, pues, no pudiera estar bien y hasta le hizo a la mujer, ¿no? Que la sacó de la costilla. Y veíamos precisamente que el hombre no fue creado para que estuviera solo, sino para que estuviera en un continuo diálogo con los demás, porque en el otro se va a reconocer, en el otro va a saber sin duda qué es lo que, las cosas que están bien y las cosas que están mal, pero sobre todo expresar esas capacidades, estas imágenes y semejanzas que tenemos de Dios para con el otro. Por eso nos quedábamos como que en esa luna de miel entre Adán y Eva, ¿no? En ese autoconocimiento, en esa profundidad del amor, en ese diálogo tan profundo que tenían con Dios todos los días. Pero pues llega el momento en que no todo es color de rosa. Por eso, como le decía, veíamos que el hombre había sido, una de las características había sido libre, Dios había infundido su espíritu sobre él cuando le dio ese beso del amor para que pudiera tener la capacidad de amor, y esa capacidad de amor es la que nos une a Dios, y principalmente con Adán y Eva,
que comúnmente los conocemos bajo esta teoría de la creación como nuestros primeros padres, se amaban y estaban todos unidos. Y ese es el sueño de Dios para todos y cada uno de nosotros, que estemos unidos y que nos podamos amar. Vamos a descubrir que cuando hay división, cuando hay peleas, cuando hay conflictos, es porque ya no vivimos en el amor de Dios. Por eso, como nuestra primera instancia, vamos a iniciar con nuestra primera cita bíblica. Recuerden que las citas bíblicas están conformadas por el nombre del libro, número de capítulo y número de versículos. La cita bíblica con la que vamos a iniciar nuestro tema es del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Escuchemos con atención, queridos hermanos, esta palabra de Dios. Voy a pedirle al hermano Jorge que por favor pueda leer la siguiente cita bíblica. Claro que sí. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Esta es palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Sin duda vamos viendo cómo todas las cosas se empiezan a encuadrar. Vamos, como les había dicho en el tema, se llama Los hombres rompen con Dios. Entonces, el tema principal de esta sesión es el pecado. Y muchos de nosotros podemos tener muchas dudas acerca de lo que es el pecado, de cómo es que el demonio hizo caer a nuestros padres, pero hoy me quiero centrar sinceramente acerca de las consecuencias que tienen nuestros actos. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que el pecado esencialmente consiste acerca de un rechazo que yo tengo hacia el amor de Dios y que esto sin duda va a tener graves consecuencias. Una de las consecuencias, como nos acaba de mencionar el hermano Jorge, es la muerte. Así lo viene en la cita bíblica, pero vamos a ahondar un poquito más de esto más adelante. Sobre todo una muerte física, una muerte moral, y el hombre ya no se siente amado por su creador. Un montón de consecuencias que sin duda van marcando la historia de la humanidad al no sentirse amado o rechazado por Dios. Por eso, dentro de cada uno de nosotros, en el primer pecado, nosotros descubrimos las causas que provocan nuestra forma de ser en la vida, sobre todo la desobediencia, la desconfianza y sobre todo el tener que hacerle caso a las seducciones del mal. ¿En qué sentido digo todo esto? Vamos a ir desmenuzando. Vamos a ver las claves que nos van marcando la palabra de Dios en cada una de las citas bíblicas. Por eso les he marcado con color azul algunos de los puntos importantes que yo te invito a que subrayes en tu Biblia, a que lo ocupes. Recuerden que este es un curso bíblico y aunque lo estamos proyectando aquí, es muy importante que tú mismo vayas constatando lo que te estoy poniendo, lo que te estoy diciendo y que dejes transformar tu vida por Dios. Vamos a empezar en el primer lugar, que en este tema de los hombres rompen con Dios, vemos que Dios creó todo lo que existe y que todo lo que creó era bueno. Él vio, observó y supo que absolutamente todo era bueno. Pero entró algo en particular, entró ¿quién es? Un personaje particular, la serpiente. Y la serpiente en este contexto viene a representar al maligno, al mal. Recordarán precisamente que muchos de nosotros le tenemos pavor a las serpientes, ¿no? Porque algunas son demasiado venenosas que si te pican, pues te lleva a la muerte. Prácticamente por eso también llevan esta imagen de la serpiente, porque hace precisamente su veneno, hace que el hombre muera. Y vamos a empezar con el versículo 1 donde dice precisamente que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales.
salvajes que el Señor Dios había creado. Como les había dicho, la serpiente representa al demonio, al maligno, aquel tentador que te hace, te toca el corazón para que te desvíes del camino. Y muchos de nosotros nos podemos preguntar, ay, entonces nos va a empezar a hablar del demonio, del diablo. Y a veces muchos de nosotros tenemos como que las ideas de que a lo mejor se nos va a presentar como lo hemos escuchado, de una forma terrible, de patas con pezuñas, con orejas, todo peludo, con cuernos y tantas cosas que hemos visto en la tele y que no hemos escuchado, que nos han dicho, y que a lo mejor muchos de nosotros tenemos demasiado miedo ante la presencia del mal o del demonio. Pero aquí la palabra de Dios nos va a decir realmente cómo es que actúa el demonio, el maligno, en la vida del hombre. Y vamos a darnos cuenta que es tan sencillo, tan cotidiano su actuar, que a veces ni nos damos cuenta. Por eso la primera clave para poder reconocer la presencia del mal, la presencia del demonio, es saber que es una criatura. Veíamos la anterior pasada que una criatura no tiene más poder que aquel que lo creó. Es decir, el demonio no es más poderoso que Dios. Y aquí nos dice simplemente una característica principal de este maligno, que es una creación y que es el más astuto de todo lo que Dios ha creado. Es decir, el mal, el diablo va a actuar en la vida del hombre de una manera astuta, de una manera tan sutil, de una manera que a veces ni nos vamos a dar cuenta y nos va, en cierta forma, si no estamos bien espiritualmente, si no estamos firmes en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, es fácil que cada uno de nosotros caigamos ante sus tentaciones. Las tentaciones son aquello que nos provoca, en pocas palabras, el tomar una decisión, aquello que no nos conviene. Por eso cabe la idea de recalcar mucho que el demonio es el animal más astuto y su forma de obrar simplemente a veces va a ser por palabras, acciones o tentaciones. Por eso vamos a ver cómo es que actúa el demonio en el primer pecado del hombre. Dice así, dice en el versículo 1, el demonio le dice a la mujer, así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Vamos a ver que empieza su estrategia para hacer perder al hombre del amor de Dios. ¿Cuál es su primera estrategia que utiliza el demonio? Es, así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. ¿Esto es verdad, cierto o no? Si nosotros revisamos el capítulo anterior, el capítulo 2, vamos a darnos cuenta que Dios jamás dijo eso. Es más, la mujer le responde en el versículo número 2, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio. Dios nos ha dicho que si comemos o tocamos de ese fruto, si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. La mujer, el hombre sabían perfectamente las instrucciones que Dios les había dicho. Pero ¿cómo es la estrategia del demonio? Dice, así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Ya sabemos que eso es mentira. Dijo que podían comer de todos menos del que estaba en medio del jardín. Es decir, el demonio hace ver a Dios como una persona que te quiere tener controlado, que te quiere tener manipulado, que no te permite nada, que te quiere tener esclavizado, que no te quiere dejar hacer absolutamente nada. Simplemente con esa palabra de ningún árbol. Es decir, va a mostrar a un Dios completamente que te prohíbe todo. Y lamentablemente hoy en día en la sociedad podemos ver que muchos jóvenes, muchos adultos, muchas personas tienen esa idea de Dios, que creer en Dios, que estar en la iglesia simplemente es aburrido, simplemente te prohíben todo, te prohíben lo bueno de la vida. Y a veces simplemente es un desconocimiento de nuestra fe. A veces a lo mejor podemos ser víctimas de este acto tan astuto del demonio que nos puede hacer ver completamente una imagen distorsionada de la realidad. Por eso vemos aquí precisamente que el demonio hace ver a la mujer que tenemos a un Dios controlador, a un Dios esclavizador, a un Dios que completamente no me permite hacer nada. Por eso, a pesar de que nosotros sabemos de las cosas malas,
A veces somos muy tercos y muy necios. Por eso dice así, Eva, aunque sabía, dice, podemos comer de todos menos del árbol, porque si del árbol que está en medio, porque si lo hacemos, ciertamente moriremos. Es algo así como nosotros. Eres una persona diabética y entonces pues, se me antojó una coquita. ¿Qué tanto es tantito? Total, dice, de algo me he de morir y que me muera feliz, ¿no? O estás gordito y entonces le entramos bien harto a las gorditas, a las quesadillas, a cosas completamente que nos va alterando el corazón, nos va tapando las arterias. Es decir, a veces nosotros conocemos las cosas que están mal y nos aferramos a hacer ese tipo de cosas. Y a pesar de que tenemos pleno uso, conocimiento, conciencia de todo aquello que me daña, que me afecta, lo hago. Que no te vayas con el compadre a jugar el partido de fútbol porque siempre llegas bien borracho. Y ahí vamos. El compadre nos invitó a la carne asada. Que no te vayas con las vecinas porque a lo mejor tenemos un poquito la lengua floja. Y ahí vamos comiéndonos a toda la familia, a todas las vecinas, a lo de la escuela. Es decir, sabemos nosotros, tenemos conciencia de todo aquello que nos hace mal y simplemente a veces optamos por hacerlo. Por esa simple idea de decir, pues, ¿qué tanto tendrá de malo hacer esto? O sea, si el padrecito lo hace, si la monjita lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si los que están en la iglesia, yo he visto que también se ponen sus borracheras y dicen que es alegría, felicidad, ¿por qué no lo puedo hacer? La idea no va para ahí, porque si ponemos como referente a las demás personas y no a Dios, perdemos el camino en nuestra propia vida. Por eso, nuestra forma de vivir y nuestra forma de empezar a acercarnos a Dios tiene que ser conforme lo que Dios nos ha hecho para cada uno de nosotros. Recuerden que Dios nos hizo con un propósito. El simplemente que su imagen y semejanza se revele al otro que tengo enfrente. Por eso cada uno de nosotros debe preguntarnos, ¿con mis acciones reflejaré la voluntad de Dios o reflejaré mi voluntad? Ante las decisiones que he tomado en mi vida, realmente me he dejado llevar por la seducción, por la simple tentación del mal y pienso que así es Dios y le echo la culpa a Dios y vivo enojado con Dios o simplemente asumo mi responsabilidad. Vamos a ver en el versículo 4 que dice así, pero la serpiente le dijo, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese fruto, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Y es donde, como dice el dicho, en la marrana tuerce el rabo. Dice así, dice el demonio, fíjense cómo la sutileza, una simple palabra, algo así, hace que cambie completamente toda la historia. En pocas palabras, el demonio, ¿cómo está haciendo ver a Dios? Como una persona mentirosa, como alguien que no va a cumplir lo que ya ha dicho. Y algo que quiero remarcar, muchos queridos hermanos, es que cuando Dios promete algo, ténganlo por seguro que siempre lo va a cumplir. Y es lo que vamos a ver a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de este curso bíblico, que aunque parece que Dios no nos escucha, que aunque parece que sentimos a un Dios lejanos, si Dios nos ha hecho una promesa, siempre lo va a cumplir. En este caso, ¿cuál fue la promesa? Que si ellos comían del árbol prohibido, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Y vean, ante esta pandemia que estamos viviendo, ante tantas circunstancias de la vida, ante los temblores, nuestra vida es finita. Y una de las consecuencias es la muerte. Es decir, vamos a darnos cuenta que precisamente nuestras acciones tienen consecuencias. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que estar atentos de cómo es que vamos a vivir cada uno de nosotros. Por eso dice así, el demonio hace ver a un Dios que es mentiroso, a un Dios que no cumple, a un Dios que simplemente te quiere tener controlado, te quiere tener esclavizado, pero sobre todo entra la otra cara de la moneda, el querer ser
como Dios. Porque dice así al final del versículo 4, serán como dioses, serán como Dios. Y es el gran peligro que tiene el hombre, el querer ser como Dios, el querer ponerse en el papel de Dios, en el querer tomar las decisiones que a nosotros no nos corresponde. Se nos olvida que somos semejanza de Dios, mas no somos el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente. Simplemente también somos criaturas. Y vamos a poner este pequeño ejemplo tan drástico. ¿Qué pasa cuando el hombre se quiere poner en el papel de Dios? Y si cada hombre se pusiera en el papel de Dios, ¿quién sabe qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Si cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo y parte de su moralidad, desde su ética, desde su experiencia, qué relajo. No vayamos lejos, tenemos hoy en día el conflicto, ¿no? Han escuchado acerca de que entraron los radicales en Medio Oriente y todos los hombres y mujeres tuvieron que salir. Para ellos está bien, desde su cosmovisión, desde sus referentes, desde sus parámetros, está bien. Ajo para nosotros es algo cruel y sangriento, pero desde su visión, desde su Dios, simplemente desde su experiencia religiosa, para ellos está bien, pero para nosotros no es así. Y entonces ahí vamos midiendo qué tanto puede afectar el ponernos en el papel de Dios y decidir qué rumbo tiene que tener la vida. Mi pregunta para cada uno de nosotros será, ¿cuántas veces te has puesto tú en el papel de Dios? ¿Y cuántas consecuencias no has tenido en tu vida? ¿Cuántas veces queremos decidir sobre los demás y no sobre nuestra propia vida? Y es así. Simplemente nos vamos dando cuenta, estas dos frases son lo único que hizo el demonio para hacer caer a Adán y a Eva. Y a veces estamos esperando, como les decía, como que esa fantasía que se nos presenta en las películas, que nos da miedo, que nos da tantas cosas. Pero yo, desde a partir, yo les quiero aclarar que el único objetivo que quiere el demonio en la vida del hombre es separarlos de Dios. Y vamos a darnos cuenta en el segundo curso bíblico, cuando vayamos avanzando, hay un tema que se llama el demonio nos odia. Porque nosotros nos equivocamos y Dios nos perdona si nos arrepentimos. Pero él se equivocó una vez y Dios no lo perdonó. Y por eso es tanto el coraje, el enojo, de que precisamente la forma de darle la torre es dándole en lo que más queremos. Y mi pregunta, como ustedes, como padres de familia, en la mayoría de ustedes, ¿qué es lo que más quieren? Sus hijos. Y les aseguro que les dolería más que les hicieran cosas a sus hijos que a ustedes mismos. Y es la misma dinámica. Cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando nos alejamos de Dios, el demonio está cumpliendo su objetivo de darle en la torre a aquel que nos ama tanto. ¿Van entendiendo cómo va entrando esta dinámica del pecado? Esta dinámica del tentador, esta dinámica de cómo precisamente todo este tipo de cosas pues va afectando en nuestra propia vida. Sobre todo la capacidad de ponernos en el papel de Dios y decidir lo que es bueno y lo que es malo, y sobre todo tomar el papel de Dios en nuestra propia vida que no nos corresponde. Por eso vamos a ver cómo continúa esta historia. Vamos a leer la siguiente cita bíblica que es del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 13 y versículos 16 y versículos 19 y 21. Escuchemos con atención, queridos hermanos, la palabra de Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo, de llegar a tener entendimiento Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín
a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vamos simplemente, van viendo qué es lo bonito de ir desmenuzando la palabra de Dios de versículo por versículo, porque nos va a dar luz. Y recuerden precisamente qué es el objetivo de este curso bíblico, que esta palabra empiece a confrontar mi vida y que yo empiece a ver que, pues a veces cometen los mismos errores y que no son historias de hace miles de años, sino que es mi propia historia. Y por eso vamos a darnos cuenta que una de las principales consecuencias que trae el pecado, vamos a enumerarlas, son como 12 o 13. La primera consecuencia ya la vimos. ¿Qué pasaba si ellos comían del fruto? Iban a morir. Y hoy en día todos morimos, ¿cierto o no? Ya se cumplió la primera consecuencia. Tanto una muerte física como una muerte espiritual. Y es por eso que se tiene que desarrollar todo el proyecto del plan de salvación. Segundo, vamos a darnos cuenta poco a poco cómo se va desarrollando esta temática y sobre todo viendo las consecuencias que tiene este pecado. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Sin duda, no fue un pecado sexual, no fue un pecado como nos lo presentan en las catequistas, sino que fue simplemente el pecado fue la desobediencia a Dios. Pues vemos, como les decía, el demonio envidia la felicidad del hombre y por eso con astucia va a tratar de alejarlo. Después de que le dijo que no es cierto, después de que le presentó un Dios completamente dominante, esclavizador, le presentó el fruto. Y la mujer vio que ese fruto como era hermoso, agradable, grande, bello, y le dieron ganas de comerlo. Y lamentablemente así es el pecado en la vida del hombre. Si fuera el pecado a la vista desagradable, que nos diera asco, que no quisiéramos hacerlo, pues no sería pecado, no se nos presentaría tentación. Pero vemos que las tentaciones van a ser siempre agradables a la vista. Siempre va a querer en nosotros el querer hacerlo, el querer cometerlo, el querer tener esa experiencia. Y fue lo que le pasó a Eva. Vio que el árbol era hermoso, el fruto del árbol era hermoso y le dio ganas de comerlo. Así como le decía hace rato con los diabéticos, ¿no? Ven una coquita bien grandota, ven un pastelito, unos gancitos o unos dulcecitos, tal parece que hasta cuando uno más está enfermo, pues más ganas le da. Y así pasa con la tentación. Parece que estamos en ayuno y tenemos ganas de comerlo. Parece que estamos luchando para no hacer lo mismo y vienen los compadres y vienen las vecinas y vienen los problemas y vienen las dificultades y entonces tal pareciera que nos dice, pues aquí está, hazlo. Y fue lo que sintió Eva. Tuvo esta experiencia de dejarse llevar por sus sentimientos,
por su querer, mas no por su razón. Por eso Dios nos dio la capacidad de razonar, de decidir, la libertad de hacer las cosas buenas o malas. Así que vio ese fruto y ¿qué dice? Le dio ganas de agarrarlo y se lo comió. Si empezara a preguntar cada uno de nosotros, cada una de las experiencias que hemos tenido como pecado, pues quién sabe cómo nos iría. Toda la noche nos la pasaríamos, yo creo, aquí, contando cómo a veces con cosas absurdas hemos caído. Pero vamos a ver la segunda consecuencia del pecado. La primera ya vimos que fue la muerte. Y la segunda va a ser que Eva comió del fruto y entonces, ¿qué hizo? Rápidamente fue y se lo dio ¿a quién? A su esposo. En pocas palabras, ya vimos que el pecado fue la desobediencia, el querer ser como Dios, el querer decidir lo que es bueno y malo. Pero vamos a darnos cuenta que aparte de esa consecuencia, el pecado no se quiere quedar con uno mismo, sino que se comparte. ¿Es algo así? Dice mi mamá que no está. ¿Quién está cometiendo la mentira? La mamá. Pero hace que el hijo la diga, ¿no? Por eso el pecado es como esa bolita de nieve que empieza con algo pequeño y conforme va hacia cuesta abajo, pues se va haciendo algo grande y grande y grande y se lleva a todo lo que lleva a su camino. Por eso podemos darnos cuenta que en las familias, tal pareciera que mi tío, mi comadre, mis hermanos, como que cojeamos del mismo pie. Y yo les aseguro que tiene que ver mucho con nuestra historia de vida, con nuestras heridas, con nuestros procesos y sobre todo porque aprendimos de que se vive de una forma así. Por eso una de las consecuencias del pecado es que no se quiere quedar solo, sino que se comparte. Segunda, tercera consecuencia del pecado es que dice que cuando ellos comieron del fruto, chin, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Después de que la maldad entra en el corazón del hombre, sin duda, ellos pudieron percibir, pudieron ver, pudieron observar que ya no eran los mismos. Y si nosotros analizáramos nuestra vida antes y después del pecado y después de confesarnos, yo les aseguro que sí notamos una diferencia enorme. Y fue lo que les pasó a Adán y a Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas. Se cubrieron con sus cuerpos con hojas. En pocas palabras, se sintieron desnudos físicamente porque era referente a una desnudez moral. Se dieron cuenta que ya no contaban ya con la amistad de Dios. ¿Por qué una persona usa ropa? Para protegerse del frío, del sol, porque usa zapatos, de las espinas, de los vidrios, de tantas cosas que nos pueden hacer daño. Y por eso nos protegemos. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, se dieron cuenta de lo que habían hecho, ellos se dan cuenta de que habían roto esa amistad con Dios, que habían traicionado esa confianza de Dios. Y por eso necesitaban algo para sentirse protegidos. Por eso yo les decía la vez pasada cuando veíamos el tema de las supersticiones. A veces porque a lo mejor estamos en una vida de pecado, porque a lo mejor desconocemos a Dios, porque a lo mejor hemos hecho tantas cosas que necesitamos recurrir a otros métodos, a otras acciones, a otras creencias y hacer un licuado de la fe para sentirme protegido. Y buscamos en algo completamente erróneo. Fue lo que experimentaron Adán y Eva. Se sintieron desprotegidos, se sintieron descubiertos y por eso buscaron algo en cual depositar su confianza. Lamentablemente, esa confianza en la que depositaron el demonio les trajo consecuencias. La cuarta consecuencia es que el hombre y la mujer escucharon que Dios andaba por el jardín y ¿qué hicieron? Rápidamente corrieron a esconderse de entre los árboles. Yo pienso que muchos de los que no vamos a misa,
Aunque escuchen las campanadas, aunque escuchen a sus hijos que van al catecismo, aunque escuchen a la esposa que dice ya vámonos, se nos hace tarde, a veces buscamos en dónde escondernos y huir de Dios. Otra de las consecuencias que trae precisamente esto es que Dios te llama y tú te apartas, te escondes. En pocas palabras, por eso rompes con Dios, porque ya no quieres dialogar con Dios, ya no quieres estar con Dios. Y es otra de las consecuencias que trae el pecado, que rompes esta amistad con aquel que anteriormente todas las tardes bajaba para platicar ¿con quién? Con Adán y Eva. Y eran felices. Simplemente después del pecado, ellos ya no quieren estar con Dios y se alejan. Yo creo que es muchas de las cosas que a lo mejor podemos ver que las iglesias pues están vaciando. Primero por la falta de testimonio, pero sobre todo por nuestra vida que estamos llevando a veces lejos de Dios. Tercero, digo, ya ni sé qué cuenta es, como el quinto, la quinta consecuencia, donde dice, pero Dios el Señor lo llamó una vez y dijo, le preguntó, ¿dónde estás? Le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Segunda oportunidad, tercera oportunidad, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? ¿Ustedes creen que Dios no se había dado cuenta de lo que habían hecho? Por supuesto que ya sabía, pero simplemente le dio 3 oportunidades al hombre para que reconociera su error y simplemente ellos que hicieron, se echaron la culpa unos a otros. Otra de las consecuencias que trae el pecado es que, a pesar de que Dios te da la oportunidad de reconocer tu error, simplemente no tienes la valentía, no tienes el corazón de asumir tu error y prefieres echarle la culpa a alguien más antes que asumir tus propias consecuencias. Por eso vamos a darnos cuenta que Dios siempre está atento a lo que pasa con sus hijos y siempre nos va a buscar la manera de decir, ayudarnos a salir de lo que hemos hecho. Pero ¿qué pasa? Otra de las consecuencias que tienen es que cuando Dios llama a Adán y a Eva, ¿qué pasa? Tienen miedo. Y es otra de las grandes y terribles consecuencias que tiene el pecado. Que ese Dios de amor que me dio todo, que me hizo con sus manos, que me dio su espíritu, que me dio su amor, que me dio todo lo que existe, pasa a ser un Dios que ahora me da miedo. Pasa a ser un Dios en el cual me escondo, en el que no quiero escucharlo, que me distorsiona completamente esa imagen de Dios. Y simplemente fue un pecado. ¿Y ya cuántas consecuencias ya llevamos? Y si hacemos un examen de conciencia de cada una de las cosas que nos hemos equivocado ante los ojos de Dios, no sé cuántas consecuencias podamos sacar. ¿Qué es lo que hice? En versículo 12, la mujer que me diste me dio de ese fruto. Le preguntó a la mujer, la serpiente me engañó. Otra consecuencia es que a pesar de que era una pareja unida, que se amaban, que hacían todos juntos, ahora entra la división. Ahora entra la pelea. Ahora entra el conflicto. Que son consecuencias del pecado. Si nosotros nos preguntamos por qué a veces en nuestra familia hay división, hay conflictos, hay falta de verdad en nuestra vida, es porque estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Por eso dice así, la serpiente me engañó, la mujer que me diste ya no es la mujer, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, chulada de mujer, ahora es la mujer que me diste. Se acaba el amor, se rompen las relaciones humanas. Simplemente el corazón del hombre empieza a cambiar. Cuando nos dejamos llevar por las seducciones del maligno. Finalmente, otra de las consecuencias que vamos a nosotros a encontrar es que, dice el versículo 16, aumentaré tus dolores de parto. Es decir, el sufrimiento y el dolor ahora va a ser parte de la vida del hombre. Antes no lo conocía, pero ahora va a ser parte de su vida y va a tener que aprender a vivir con eso.
porque es otra de las consecuencias que trajo precisamente el primer pecado. Ahora te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente. Lo tenían todo, ahora vas a tener que valorar todo lo que yo te he dado. Y una forma de dignificar o de valorar todo lo que Dios nos da es precisamente el trabajo. Pero vean qué hermoso termina el versículo 21. A pesar de todas estas consecuencias que hemos escuchado, ¿qué hizo Dios? Dios el Señor hizo ropa de pieles de los animales para que el hombre y su mujer se vistieran. En pocas palabras, les volvió a dar su dignidad. Les volvió a dar su amor para que se sintieran protegidos, para que se sintieran seguros, para que ya no tuvieran miedo, para que se aprendieran a amar, para que tuvieran otra nueva oportunidad. Y es lo que hace Dios en nuestra vida. Siempre va a buscar formas de hacernos nuevamente lo que hemos perdido, devolvernos nuevamente a sus brazos, devolvernos nuevamente ante aquel que nos ama tanto. De manera especial para nosotros, cuando nosotros recuperamos esa confianza y ese amor de Dios, es cuando nos confesamos, cuando recibimos la gracia y la misericordia que solamente de Dios pueden venir. Por eso, prácticamente, así que les digo, como que tómenle foto, yo les enumero esas 13 consecuencias que tenemos solamente de un pecado. Y mi pregunta es, ¿a veces valdrá la pena las cosas que hacemos mal y asumir el riesgo y las consecuencias de tanto? Una de las cosas que se me olvidaba precisamente solamente por mencionar es que nosotros no cometimos ese pecado, fue bajo esta cosmovisión o esta visión, fue Adán y Eva, pero tenemos que morir. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que a veces hay pecados que solamente me afectan a mí, pero hay pecados que no solamente me afectan a mí, sino que afectan a los que tengo más cerca, que afectan a los que más quiero, a los que más amo. Y esa es otra consecuencia del pecado. Y el pecado termina teniendo graves, pero graves consecuencias, no solamente para mí, sino para mi familia, para los que yo quiero, para todas las personas que hay en el mundo. Rápidamente, como decía, una de las consecuencias fue la muerte física y la eterna. Y veíamos precisamente, después de la cita del libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos 23, donde dice que por envidia del demonio entró la muerte. Y es por eso que perdemos la muerte física y eterna. Ya vimos que el pecado se comparte, se sintieron desnudos o desprotegidos, se apartaron de Dios, no quisieron dialogar ni encontrarse con Él, cambiaron su imagen de un Dios de amor a un Dios que me da miedo, la incapacidad de reconocer nuestros errores, se dañaron las relaciones humanas de amor entre Adán y Eva. Ahora también nació otra consecuencia que no me acordaba, precisamente la negación del otro, es simplemente ver mis propios intereses, ser una persona egoísta, echarle la culpa al otro y no yo. El dolor, el sufrimiento, el trabajo, pero sobre todo dañó la relación que teníamos con Dios. Y es lo que nos invita hoy a reflexionar cómo está mi relación con Dios, cómo ha afectado el pecado en mi vida. ¿Realmente me he dado cuenta de cómo me ha afectado o prefiero echar la culpa a los demás en vez de asumir mis propias responsabilidades? Y la tarea más fácil, pues como Eva, ¿no? Echarle la culpa al demonio, cuando nosotros tenemos la capacidad de, de tomar la libertad de tomar decisiones. Y viene lo que llamamos nosotros o el primer pecado, se le conoce como el pecado original. Y a mí me tomó, creo que es una parte importante que tenemos nosotros que definir esto, porque así como pasan dentro de nuestra fe, puede haber muchas distorsiones, porque a veces nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento
o nuestras creencias, o porque tomamos el papel de Dios, a veces no sabemos realmente cómo son las cosas. Por eso es importante hablar del pecado original y una de las cosas que quiero hablar es a veces cómo podemos llevar al extremo este tipo de pensamiento. Y bueno, como les decía, precisamente Adán y Eva fueron el hombre de Dios que le concedió ¿qué? Los dones naturales, sobrenaturales, que es la gracia y la vida divina, pero también sobrehumanos, la felicidad, el paraíso y la inmortalidad, lo tenían antes del pecado estas cosas, pero al desobedecer, acarrearon para toda la humanidad entera no solo perder los dones sobrenaturales y los dones sobrehumanos, sino pero aún el demonio, el maligno, ocasionó que se creara lo que nosotros conocemos como el pecado original. ¿Qué supuso? Y quiero remarcar esto, supuso una perversión tal que por eso la condición humana está degradada y se ve arrastrada a la concupiscencia, a convertido este mundo en un auténtico valle de lágrimas. Podemos nosotros tener es como que este pensamiento, pensar que esa extrema separación entre lo divino y lo humano. Y a pesar de por sí, estas consecuencias nos trajo una separación de Dios al momento de separar lo divino y lo humano. Por eso tenían esa cosmovisión, entre más lejos esté Dios, pues mejor para mí, no me escucha, no me oye, no me ve, y entonces yo puedo hacer de las mías, ¿no? ¿No? Pero no, Dios desprecia el humano, sino que lo quiere redimir, quiere que se manifieste en la persona humana lo que es Dios en cada uno de nosotros. Y por eso podemos tener como que a lo mejor ese pensamiento o que se tenía antes, que no es que estuviera mal, era la forma que se pensaba antes, o la visión que se tenía, porque Dios se fue revelando a través de un proceso, ¿no? En donde se decía precisamente que se muera la carne y se salve el alma. Pero hoy en día todo esto tiene que estar unido. Por eso nuestra formación como personas que estudian la Biblia y sobre todo en la comunidad de los padres basilianos se ha enfocado mucho a que nosotros nos formemos tanto en la doctrina de la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo humano. Y por eso no podemos ser personas muy espirituales y hasta abajo lo humano, ni tampoco personas muy humanas y hasta abajo lo espiritual. Tenemos que llevar un equilibrio. Porque a pesar de que es un valle de lágrimas, como podemos decir, que hay tanta maldad, que hay tantas cosas feas en el mundo, no es porque Dios lo permita o porque Dios nos manda a castigar, sino simplemente porque son consecuencias de nuestros actos. Y ya vimos que hay actos que no solamente me afectan a mí, que yo no tengo ni de verla ni temerla, pero simplemente por consecuencias, por actos de otros, tienen consecuencias para mi persona. Por eso se puede tener el pensamiento que a partir de lo divino está no solo separado y alejado de lo humano, sino lo que es pero aún lo divino está enfrentado y enemistado con lo humano. Y ya vimos que esto no es así. Tiene que estar unido. De ahí el Dios irritado, ofendido, enfurecido por la maldad y los pecados del hombre. Y ya veíamos en el versículo 23 que Dios siempre va a buscar la manera en que el hombre vuelva a encontrar la paz, la dignidad que perdió a través de sus actos. Por eso algo más correcto que podemos decir acerca del pecado original es que todo lo anterior se puede distorsionar bajo lo que intentaba el autor decir en este libro sagrado del Génesis. Algunos estudiosos de la Biblia, que son llamados teólogos, mencionan que el pecado original es la limitación propia de la condición humana. Es decir, que es el pecado original, no somos dioses. Simplemente también nosotros tenemos limitaciones con las inclinaciones que todos tenemos igualmente al egoísmo, al orgullo, a la ambición, a la envidia, al odio y a todo lo inhumano que los humanos llevamos dentro de nosotros mismos. Es decir, el pecado original para los teólogos es simplemente la limitación de la condición humana.
Por eso decía que en conclusión, el responsable del mal que hay en este mundo no es Dios, sino el mismo hombre que atrae consecuencias en cada uno de sus actos que no ha hecho bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, hermano, ninguna. Ok. ¿Ya Sí, se me durmieron? está muy fuerte la imagen anterior donde está Las las consecuencias. consecuencias. Ok. Pues para que veamos que de un solo pecado, ¿cuántas consecuencias? 3. Así es. Sí. Y entonces, pues nos invita a hacer ese examen de conciencia para cada uno de nosotros. Vamos a seguir continuando, el tema es muy largo, pero yo sé que aguantan. Y viene algo que es muy bonito para cada uno de nosotros que se le llama el protoevangelio. Es decir, tal pareciera que hasta aquí el demonio triunfó, salió con la suya, alejó a sus hijos de Dios, porque incluso también lo expulsaron del paraíso, ya no tiene esa misma relación con Dios. Y entonces viene la otra forma en que Dios va, ¿y ahora cómo voy a rescatar a estos cabezones? Por eso le digo que toda la historia de la salvación va a ser cómo el hombre, sí, nuevamente, a pesar de que Dios le da la oportunidad de seguir adelante, vuelve a ser de las suyas. Y Dios vuelve a actuar y vuelve a ser el hombre de las suyas. Y así es un continuo ir y venir. Pero para empezar, el protoevangelio, decir, es como que la buena noticia antes del evangelio. Es decir, Dios va a proponer una solución para que el demonio no triunfe. Porque ante todo, lo que más ama es al ser humano. Porque sobre todo, a pesar de sus errores, de sus pecados, siempre Dios da una nueva oportunidad de comenzar. Por eso a mí me gusta un canto que se llama Te fallé, donde dice así, a pesar de que los demás ya no confían en mí, Dios sigue confiando en mí. Y por eso es tanto el gran amor que Dios nos tiene y que sigue apostando por esto que lo creó bueno y que lo creó para la eternidad y que lo creó para el amor y para que se pudiera manifestar el amor de Dios, va a tener que dar una solución. Y esa solución se le conoce como el protoevangelio, que lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Repito, del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Escuchemos con atención, por favor. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos, en el tercer capítulo del primer libro de la Biblia, Dios ya empieza a dar una solución para la salvación del hombre. Y se le conoce esto como el protoevangelio, porque vemos que, pues al fin y al cabo, el que cometió el pecado, ¿quién fue? Adán y Eva. Pero el quien supo quién fue el autor de estos hechos, ¿a quién fue? A la serpiente. Y a la único que maldijo, a la única criatura que maldijo Dios no fue al hombre, a la mujer, sino a la serpiente que representa al mal. Y lanza la promesa a Dios de que va a haber una mujer que va a estar encinta, que va a dar a luz y entonces va a triunfar sobre el mal, sobre el maligno, sobre estas consecuencias que ya hemos escuchado. Y esa mujer, hoy como ya sabemos, es la Virgen María, que dio a luz a su Hijo Jesucristo y que precisamente por eso entró nuevamente la salvación al mundo. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos las notas complementarias, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Se tenía que entonces que todas las personas tenían que morir, pero no solamente morir físicamente, sino que morir, ya no podían estar ante la presencia de Dios. Por eso todos se encontraban como una especie del infierno. Veíamos en el primer
credo que teníamos de los apóstoles, donde dice que cuando Jesús murió y ofreció la vida para la redención de todos y salvación de todos, tuvo que descender a los infiernos para sacar a vivos y muertos. Y este se le llamaba el seno de Abraham o Sheol. Así se le conocía anteriormente. Es decir, aunque fuera la persona más buena, aunque fuera la persona más noble, por consecuencia del pecado, ya no podían entrar ante la presencia de Dios, no podían estar ante la presencia de Dios. Dios podía actuar, pero no podían estar ellos con Dios. Por eso Jesús tuvo que ofrecer su vida para la salvación de todos. Por eso, muriendo Cristo, pudo entrar al reino de la muerte, porque, como veíamos en la cita de sabiduría, por envidia del demonio entró la muerte, pobre de aquellos que adoran a la muerte, porque no es fruto de Dios, sino del demonio. Es que entonces pudo entrar y rescatar esas almas de los justos y darnos nuevamente a todos la oportunidad de estar ante la presencia de Dios. Por eso, gracias a María, que dio un sí, pudo entrar la salvación al mundo. Gracias a María se cumplió esta promesa que marcaba desde las primeras páginas de la Biblia. Pero vamos a profundizar un poquito más, según los expertos, en cuestión de esto del protoevangelio. Y dice que, pues, en un principio, bueno, en un primer lugar, Eva fue la aliada del demonio, de la serpiente, para arrastrar al hombre al pecado. Dios anuncia que invirtiendo esta situación, hará de la mujer la enemiga de la serpiente. Los exégetas son personas que estudian la Biblia en los idiomas originales, concuerdan en reconocer que en el texto del Génesis capítulo 3, versículo 15, según el idioma original de la Biblia, que es el hebreo, no atribuye directamente a la mujer la acción contra la serpiente, sino a su linaje. ¿Quién es su linaje? Jesucristo. De todos modos, el texto nos da gran relieve al papel que ella desempeñará en la lucha contra el tentador. Su linaje será el vencedor de la serpiente. ¿Y quién es esta mujer? Como ya les había dicho, el texto bíblico no refiere su nombre personal, pero deja vislumbrar que será una mujer nueva, querida por Dios, para reparar la caída de Eva. Ella estará llamada a restaurar el papel y la dignidad de la mujer y a contribuir al cambio del destino de la humanidad, colaborando mediante su misión materna a la victoria divina sobre Satanás. A la luz del Nuevo Testamento y de la tradición de la Iglesia, sabemos que esta mujer, anunciada en el protoevangelio, se refiere a la Virgen María, y reconocemos en su linaje que es Jesucristo, el triunfador en el misterio de la Pascua sobre el poder de Satanás. Primera promesa que hace Dios, bueno, segunda promesa, porque la primera ha dicho que si comían de ese fruto iban ¿a qué? A morir. Segunda promesa, mandar a un Salvador, ya la cumplió. Y vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia Dios va haciendo promesas y las ha cumplido. La que aún sigue vigente es que dice, yo estaré con ustedes hasta el último día de su vida. Vamos a darnos cuenta que después de que pasó este pecado de Adán y Eva, pues la vida tiene que continuar. Ya no de la misma manera, así igual también nosotros, después de asumir consecuencias de nuestros errores, las cosas ya no pueden ser iguales. A lo mejor para algunos casos sí, en el sentido de que se puede intentar volver a hacer las cosas como si no hubiera pasado nada, pero hay consecuencias que no hay solución posible. Simplemente tiene que pasar. Y así Adán y Eva, a pesar de que cometieron su pecado, pues la vida sigue y tienen que aprender a vivir bajo estas consecuencias de su vida. Pero pues van a estar marcados ya por esas consecuencias. Y vamos a ver que precisamente como que el pecado, la tentación deja marcado en el corazón una memoria. Y que a veces cuando nosotros tenemos una vida difícil, cuando el pecado se nos compartió en nuestra familia, tal parece que esas memorias vuelven a brotar. Lo que llamamos precisamente nuestra limitante como condición humana. Y fue lo que le pasó a su descendencia de Adán y Eva, a sus hijos, Caín y Abel. Por eso vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 9 y versículos del 14 al 15.
Pero vuelvo a repetir, del libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 9 y versículos del 14 al 15. Escuchemos con atención. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín, para que él, que lo encontrara, no lo matara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Vemos ahora cómo sigue la descendencia de Adán y Eva. Tuvieron sus primeros hijos que se llamó Caín y Abel. Y vamos a darnos cuenta que, como les decía, en un principio el hombre tiene esa capacidad de ser bueno, bondadoso, de dar siempre lo mejor a Dios, porque Dios siempre tiene que merecer lo mejor de nosotros, porque somos amor, porque somos semejanza de Dios y nuestras acciones hacia los demás debe de proyectar amor, bondad, tiene que proyectar la presencia de Dios y más aún para las cosas de Dios. Y vemos precisamente qué pasó. Abel le llevó sus primeras ofrendas de su trabajo, porque ya están asumiendo las consecuencias de sus hijos también. Pero también Caín. Y vio precisamente Dios que Abel le entregó lo mejor que él tenía, las mejores frutos, las mejores crías, las mejores cosas que él tenía. Y así es una invitación para cada uno de nosotros, ofrecerle siempre lo mejor a Dios en nuestra vida. Y por eso se va a quedar de tarea para nosotros ver qué es lo que mejor yo tengo en la vida, qué es lo que yo le puedo ofrecer a Dios. Porque sin duda, cuando hacemos cosas buenas y somos coherentes con lo que creemos, con lo que nos invita a Dios, pueden venir puras bendiciones de Dios. Y no quiero decir con esto que entre más cosas buenas hagas, mejor, más te va a ir mejor. No, esto lo hacemos porque del corazón sale lo bueno que hay en nosotros. ¿Pero qué le pasó a su hermano? Pues le dio envidia y se enojó. Y vemos precisamente que a partir de esta condición humana, el enojo, la envidia, hizo que hiciera cosas graves. En pocas palabras, cuando nosotros no pensamos las cosas antes de hacerla, fácilmente podemos matar. Fácilmente podemos hacer cosas graves, romper sueños, ilusiones, metas. Y a veces no matamos físicamente, sino con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros gestos. Y principalmente a las personas que deberíamos de amar más en un sentido, porque son nuestra familia. Entre hermanos, mató a su hermano. Y simplemente porque se dejó llevar por la envidia, por el enojo. Por eso recuerdo una monjita que decía, en la cara se nos nota el pecado. Luego sabemos
¿De qué pie cojeamos? Luego lo sabemos cuando estamos tristes, enojados, cuando estamos trompudos, trompudas, cuando no hay algo bueno en el corazón, porque en nuestro rostro, en nuestro cuerpo no se proyecta esa paz, esa tranquilidad, esa alegría. Por eso dice Dios, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Simplemente nosotros le damos el poder al demonio. Simplemente por no pensar antes de hacer las cosas, nos dejamos llevar, nos dominamos por lo que venimos cargando y sacamos lo peor de nosotros. Por eso tenemos que buscar siempre un corazón dispuesto a encontrarse, a dialogar con Dios, que es el que va a traer la paz, de dar lo mejor de nuestra vida. Más sin en cambio, pues ya vemos precisamente, pues también todo acto tiene consecuencias. Y vean, precisamente por eso Dios le marcó en la cara a Caín, para que, primero, ya no podía vivir con su familia. Y segundo, pues dice, la sangre de tu hermano clama venganza. Y entonces, a partir de ese momento, la justicia en las personas, o sea, tu vida, tu espíritu, todo va a cambiar porque has quedado marcado ante este pecado. Pero ante todo te voy a cuidar y te voy a proteger. Mas no te voy a eximir de tus culpas, de tus responsabilidades, de tus consecuencias. Y a veces por eso nos podemos enojar con Dios, porque simplemente estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos. Y es más fácil echarle la culpa a alguien más, como ya veíamos, que realmente asumir lo que he hecho en mi vida. ¿Me explico? Y así va a pasar. Vamos a ver que a lo largo de la historia, es así como que, como dice el chavo, vuelve el mismo perrito arrepentido entre las colas, entre las patas. Es decir, la historia vuelve a repetirse siempre, porque no somos cuidadosos en las cosas de Dios, en la oportunidad que Dios nos va dando. Por eso el pecado de Caín es fruto de la soberbia y de la envidia respecto a su hermano. La soberbia y la envidia son las raíces de todo pecado. Soberbia porque no necesita de Dios y envidia porque no lo tienes, a pesar de que no nos damos cuenta que lo tenemos. No obstante, a pesar del rechazo que hace el hombre de Dios, Él le tiende la mano para salvarlo. A Caín, que huye perseguido por sus remordimientos, promete defenderlo nuevamente y le ofrece su misericordia. Finalmente, ya para no hacerlo tan más largo, quiero terminar con esta cita bíblica y los demás se quedan de tarea. Vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Solamente del 5 al 13. A pesar de que está toda la cita bíblica, vamos a leer solamente del 5 al 13, por favor. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos algo que sin duda nos podemos identificar hoy en día. El Señor vio que era tanta la maldad del hombre en la tierra y que siempre estaba pensando en hacer lo malo,
Versículo 12, pues toda la gente se había pervertido, estaba llena de maldad y de violencia. Sin duda, cosas que pasan hoy en día, cosas que podemos observar a cada momento. Y la única respuesta que podemos dar es porque el hombre se aleja de Dios. Y Dios se puso, o puedo suponer, vio que era tanto la maldad que había crecido, que tantos se habían separado de Dios, que a pesar de que les daba oportunidad, que decide iniciar una purificación. No quiere decir que haya pasado esto realmente completa, como así nos lo dice, pero lo que hace referencia o que nos invita a que necesitamos nosotros purificarnos en nuestra vida, dejar que Dios actúe en nosotros para que esa maldad, esa violencia, esos pensamientos negativos, esa perversidad, pues nosotros podamos dejarlo atrás con la gracia de Dios. Y por eso va a empezar con la palabra de Dios, va a empezar a describir cómo fue el diluvio, cómo fue esa purificación de la maldad de la tierra, porque a pesar de todo lo que había, Dios sigue amando a su creación y por eso no la destruyó, sino que le siguió dando una oportunidad para poder seguir adelante. Y es lo que nos relata precisamente esos capítulos del diluvio y cómo precisamente Dios va haciendo una promesa de nunca volver a herir a todo ser viviente, donde precisamente le va a dar su bendición y pactará una nueva alianza, sobre todo que nunca nos va a dejar en nuestras caídas, en nuestros errores. Y sobre todo, pues también más adelante en el capítulo 11 del libro del Génesis, del 1 al 9, nos relata precisamente el pasaje de la Torre de Babel. Y la enseñanza que nos puede dejar es que querer construir sin Dios algo en nuestra vida no es posible. El pecado de un grupo busca otros fines, distorsiona y destruye el resto del grupo. La soberbia no nos permite comunicarnos el uno con el otro, porque no hablamos el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del amor. Y por eso vamos a darnos cuenta que en estas 4 historias que hemos visto, el común denominador de todo fue el pecado y sus consecuencias. Y que estamos así en el mundo por los actos del mismo hombre que se ha alejado de Dios. En conclusión, podemos decir que el pecado existe y las causas que lo produce son el orgullo, la desconfianza en Dios y la obediencia al maligno. Todo lo que hay de negativo en nuestro mundo tiene sus raíces en el pecado. A pesar del rechazo a Dios, Él siempre va a tender la mano al hombre que está dispuesto a aceptarlo en su corazón. Por eso tenemos en las historias bíblicas a Adán, a Eva, a Caín, a Noé, a tantas personas, incluso, como diríamos, mi propia historia, mi propia vida. El amor de Dios une a los hombres y el pecado divide. Y vemos precisamente también como un denominador de todo esto siempre fue la división entre Caín, entre Abel, entre Adán, entre Eva, entre las personas que estaban en la Torre de Babel. Todo hombre peca. Lo peor no está en tanto en la caída, sino querer permanecer siempre en el pecado. Los santos nunca, los santos no son los que nunca pecaron, sino los que se levantaron pronto confiando en el amor de Dios. Y finalmente, pues como veíamos, tenemos que hacernos algunas preguntas, que es la tarea que tenemos nosotros para hacer. ¿Por quién entró el primer pecado en el mundo? ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en el mundo? ¿Cuál es el mayor de todos los daños que nos causa el pecado? ¿Cómo se llama el pecado que heredamos de nuestros primeros padres? ¿Qué perdimos nosotros por el pecado de Adán? ¿Qué prometió Dios a nuestros primeros padres antes de a expulsarlos del paraíso? ¿Quién, siendo hermano envidioso, mata a su mismo hermano? ¿A quién llama a Dios para construir un arca para que se salven su familia y un par de cada animal? ¿Qué envió Dios para purificar la tierra de la maldad del hombre? ¿Cuántos días duró el diluvio? ¿Cuál es la alianza de Dios de no volver a enviar un diluvio? ¿Cómo se llama la torre que quedó inconclusa por la soberbia del hombre? ¿Qué significa Babel? Esa es nuestra tarea para que también me la puedan enviar en estos días. Y pues ya finalmente,
Pues tenemos que ver que considerar que el pecado o nuestro pecado no solamente afecta a nosotros, sino también a los demás. Esta es como más que nada tarea de reflexión. Si nos cuesta obedecer humildemente, entonces tenemos que empezar a practicar la obediencia con amor y no dejar mucho tiempo pasar antes de confesarnos, evitar las tentaciones y leer por completo el relato del diluvio y de la Torre de Babel. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ninguna, hermano, ninguna. Todo muy claro. Clarísimo como el lodo. Clarísimo. Estuvo muy hermoso como siempre. Todo. Ok, pues espero que les haya ayudado, queridos hermanos, y pues así es el tema del pecado. Vamos a ver las consecuencias. Pues vamos a terminar entonces, si nadie tiene duda el día de hoy, voy a pedir a la hermana Guadalupe de Tehuacán que nos ayude a terminar con una pequeña oración que te salga del corazón. Creo que está hablando. Está Es apagado que, su micrófono. es que no te escuchamos, Lupita. Está apagado tu micrófono. No. Ok. Vamos a entonces a pedirle a Delfina que si puede hacer el favor de entonces de terminar con una pequeña oración que te salga del corazón. Ya, hermano. Ok, ok. Entre las dos la hacen, una parte y otra. Bueno, Empieza usted, Lupita. sí. Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque nos permitiste compartir estos momentos contigo, Señor. Gracias te doy por todo lo bueno que nos has dado en este día y te pido humildemente por todas las cosas que hemos vivido hoy, como el temblor, las lluvias. Te pido humildemente que nos ayudes, que nos libres de todo mal, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre bueno, Padre de bondad. Ten piedad y misericordia de nosotros. Amén. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de tu amado Jesucristo y por intercesión de María Santísima. Amén. Amén. Delfis. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, te doy por este día. Gracias por llamarme en este momento para escuchar tu palabra. Y tú dices que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y así lo creo, Señor. Te pido que nos hagas reconocer a cada uno de los que estamos presentes nuestro pecado. Y no solo reconocerlo, sino también actuar en él para que podamos tener la paz que tú nos prometes, Señor. Creer que tú nos perdonas, nos has perdonado y nos amas tanto. Por tu infinita misericordia te doy gracias, te alabo y te bendigo. Bendito y alabado seas, Padre de amor y de misericordia. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Amén. 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 Pues queridos hermanos, que pasen muy bonita noche. Gracias por sus oraciones, Lupita, Delfina. Que Dios las acompañe. Hasta Gracias, pronto. Padre. Mañana, recordatorio, tenemos el taller de liturgia. Entonces, para los que quieran conectarse, pues adelante, ya sigue ahí. Y tenemos tarea. Tenemos el video de la cuarta copa para que podamos nosotros seguir alimentándonos de esta palabra. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo.